Hola, Colo. Buenas, Hola. Hola. ¿cómo andan? Hola, Colo. Hola, Colo. Hola, hola. Bueno. Cargamos. Gabriel. Listo. Muy bien, chicos. Bueno, la clase de hoy es sobre funciones trigonométricas, que es un aspecto que quizás no va a tener mucha aplicación práctica. Es decir, es una clase donde les voy a presentar unas funciones nuevas, pero no van a tener después ejercicios para resolver sobre esto en la guía. Pero este tipo de funciones las vamos a utilizar en las unidades que siguen, ¿sí? Entonces, yo no puedo hablar de una función en un contexto si nunca se las presenté anteriormente. Entonces, tengo que sí o sí presentárselas con sus gráficas, con algunas características, y es importante que, bueno, interpreten todo lo que voy diciendo, y si no, como siempre, me van avisando. Funciones trigonométricas, entonces. Analizamos la forma gráfica que toma una función, donde la x representa un ángulo cualquiera, y la y representa el valor de justamente alguna de las razones trigonométricas vistas. Entonces, por ejemplo, tenemos la función y igual seno de x. Nos interesa ver cómo se relaciona un ángulo con el seno de ese ángulo y ver qué se va formando ahí. También está la función y igual coseno de x, y igual tangente de x, y igual secante de x, etc. O sea, habría dos más que no llegué a escribir. ¿Por qué no las escribí? Porque nos vamos a enfocar principalmente en las primeras tres, ¿sí? Que son como las más importantes o las más populares. Espero que siguen entrando y que les doy 5. Si les doy 5, entran y 7. Les digo, entramos y 10, entran y 12. ¿Qué cosa? Que son las más importantes y las que me interesa que conozcan, por lo menos. La función seno, la función coseno y la función tangente. Bueno, vamos con la primera, que es la función y igual seno de x. Pero antes tengo que compartir, me equivoqué, la pantalla, porque tengo que pasar el GeoGebra continuamente. Ahí siguen viendo lo mismo, ¿no? Pero se les agregó mi escritorio y eso. No, ahí vemos. Ah, claro, sí. ¿Está bien? Pero siguen viendo el Power, bien. Sí. La función y igual seno de x les decía que es la primera que vamos a estudiar. Hago una aclaración general, digamos, para todas las funciones trigonométricas. Cuando representamos gráficamente una función trigonométrica, como el eje x está representando ángulos, se usa una escala distinta a la que se usa habitualmente sobre el eje x. Ustedes cuando grafican una función cualquiera, de las que dibujaron toda su vida, ambos ejes, tanto el x como el y, siempre lo iban graduando de uno en uno, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bueno, ¿por qué? Porque son los números reales lindos, digamos. Los números enteros son los números reales, los lindos son los enteros. Después en el medio están todos los feos. Como en este caso, el eje x representa un ángulo, en particular en radianes, ¿sí? Se deja acá de lado el sistema sexagesimal y se trabaja exclusivamente en radianes. Si yo hablo de 1, 2, 3, 4, 5 radianes, son ángulos todos espantosos. Acuérdense que los ángulos lindos, digamos, son las fracciones de pi. Entonces, esa escala habitual deja de servir en este contexto y se usa una escala distinta. En lugar de marcar de 1 en 1, sobre el eje X se marca de cuarto de pi en cuarto de pi. Es una escala mucho más cómoda para trabajar con funciones trigonométricas, ¿sí? Para que se orienten o se acuerden, un cuarto de pi, si pensamos en grados, serían 45 grados. Como que vamos de 45 grados en 45 grados. Sobre el eje vertical, sobre el eje y, en el caso de esta función que representa el seno de x, usamos una escala que cubra con comodidad entre -1 y 1. Más no tiene sentido. ¿Por qué?
porque el seno de ningún ángulo se va a exceder del 1 o del menos 1, no se van a pasar de ahí. Entonces vamos a usar una escala bien grande, de modo que tengamos mucha comodidad para ubicar puntos entre menos 1 y 1, y no nos interesa pensar en valores más allá de eso porque no van a aparecer. Entonces esta es la escala que vamos a usar, lo cual nos presentaría un eje, si lo presento así, ¿no? Un sistema de ejes, perdón. Fíjense que en el eje X voy de cuarto de pi en cuarto de pi, pi sobre 4, pi sobre 2, 3 cuartos de pi, un pi. Y en el eje Y tengo una escala bien amplia, donde tengo una unidad, un 1 bien grande, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo, y después no me interesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ir ahora a la circunferencia trigonométrica y vamos a ir haciendo una especie de, en el aire, tablita de valores para ir ubicando los puntos y ir construyendo la gráfica, así descubrimos la forma que tiene. Entonces, en la circunferencia, que se está abriendo en este momento, ¿la están viendo? Sí, Sí, se ve. Sí. Bueno, lo que voy a hacer acá es ir posicionando, digamos, el lado final del ángulo sobre los ángulos que están marcados en este eje X, para ver cuánto vale su seno, y así entonces ubicar un puntito en el plano. Entonces vamos a empezar por lo más fácil, por ejemplo. Vamos a pararnos en X igual... me adelanté. Bueno, ya está, ya la vieron. Vamos a posicionarnos en X igual 0. O sea, un ángulo de 0 radianes o 0 grados, que es lo mismo. Entonces me voy acá a ubicar un ángulo de 0 radianes o 0 grados. ¿Y cuánto vale el seno de este ángulo? 0. 0. ¿Sí? Entonces, eso significa que tendríamos un punto por acá, ahí, que nos indica eso, que para un ángulo de 0 grados o 0 radianes corresponde un valor del seno que es 0. Bueno, vamos a avanzar, por ejemplo, a lo que sería pi sobre 4, que serían 45 grados, dije. Entonces vuelvo a la circunferencia, me voy a parar en un ángulo de 45 grados, o pi sobre 4, que es eso, y más o menos ¿cuánto vale el seno de este ángulo? 0.7. Bien, 0.7, ponele. Por supuesto, si alguno tiene una cálculo va a estar teniendo valores muy precisos, pero mi idea es no depender por ahora de la cálculo. Entonces andaríamos más o menos para pi sobre 4, 0,7. No pego una vez. Por ahí. Bueno, como se está poniendo medio trabado esto, a ver ahí. Ahí va. Hago un par más y ya después lo generalizo. Vamos ahora a un ángulo de pi sobre 2, que serían 90 grados. Entonces, $90. ¿Cuánto vale el seno? 1. 1. Entonces volvemos acá y marcamos para pi sobre 2, 1, que sería una cosa por ahí. Bueno, si continuaran este trabajo, para estos restantes ángulos que están marcados, yo lo hice, insisto, para 0, para pi sobre 4, pi sobre 2, podría tomar 3 cuartos de pi, tomar pi y tener mucha paciencia y seguir armándolo. Otra alternativa, si no quisieran usar la circunferencia trigonométrica, sería usar la calculadora. Entonces podrían ir a la calcu que yo les armé acá, les puse en el campus, que nada, está bastante buena. Y quisiéramos saber cuánto va el seno de, no sé, 45 grados, procuren que, o el seno de pi sobre 4, ponele que queremos trabajar en el sistema circular, no queremos andar pasando continuamente a grados yendo y viniendo porque eso es perder tiempo. Entonces, si la tenemos configurada acá en radianes, yo directamente le puedo poner o preguntar cuánto vale el seno de pi dividido 4. Y entonces ahí la cálculo me va a decir 0,7, que es eso que me dijeron recién, con un valor aproximado que surgía del gráfico. Bueno, acá lo tienen mucho más preciso y sin tener que andar moviendo con el gráfico. Son dos formas distintas de ir construyendo, digamos, esta especie de tabla de valores, que nos va a terminar devolviendo un ploteo de puntos, muchos puntitos, si tuvieran mucha paciencia, y yo no la tengo,
que les va a devolver una gráfica que es la siguiente. Esta. ¿Sí? Bueno, ahí están, sobre ese camino estaban los que yo ya había ubicado, bueno, y seguiría la cosa así. Esta curva se llama sinusoide. Es una función que tiene un montón de aplicaciones concretas, sobre todo en la física, porque es una función que tiene algo muy particular, que cumple algo muy particular, y es que se repite, se autorrepite continuamente. Fíjense que si yo arranco, por decir, desde x igual 0 y recorro la gráfica, llega un punto en el que vuelvo a estar en el mismo lugar y en la misma posición y se repite otra vez exactamente lo mismo. Y para atrás pasa exactamente lo mismo. O sea, esta parte de la gráfica que estoy encerrando, esa partecita de gráfico es como que está copiada y pegada infinitas veces. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que recorremos en valores angulares en esta parte del gráfico que estoy destacando es entre 0 y 2pi. ¿Ven? Que arranco en 0 y termino en 2pi. Justamente es la primera vuelta, el primer giro. Y por una cuestión de congruencia, ya saben que todo lo que ocurre en el primer giro se repite en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, se repiten los giros para atrás incluso. Y entonces por eso esta misma forma del gráfico se replica infinitas veces, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Esa particularidad de una función de replicarse de la misma manera en indeterminada cantidad de veces, se llama, o se dice que es una función periódica, ¿sí? Y las funciones trigonométricas son todas periódicas y son las únicas funciones periódicas que hay. Entonces, en un montón de fenómenos físicos donde se produce cierta periodicidad, por ejemplo, el movimiento circular, que es un tipo de movimiento que creo que ustedes no vieron, pero el que curse alguna carrera universitaria lo va a ver en Física 1 seguramente. Cuando algo gira, digamos, se produce una repetición en cada giro, en cada rotación. Imagínense una persona tirando una agitando una boleadora, por ejemplo. Bueno, ese movimiento repetitivo de la boleadora girando, en la ecuación que describe ese movimiento aparecen las funciones trigonométricas, porque aparece esta noción de repetición. En eso, en un montón de cuestiones, en un resorte, por ejemplo, cuando ustedes imagínense un resorte que lo estiran y de golpe lo sueltan, entonces queda así como yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, cada vez menos por cuestiones que se va acomodando, pero va y viene, va y viene, va y viene. Bueno, en ese va y viene, en esa cuestión repetitiva, otra vez está dando vueltas las funciones trigonométricas, y de hecho ese movimiento de un resorte también está descrito por una función trigonométrica. Bueno, en definitiva, acá tenemos la función seno con su gráfica llamada sinusoide. ¿Qué vamos a hacer? Un estudio, una radiografía sencillita de los aspectos típicos de una función. Crecimiento, decrecimiento, dominio, imagen, etc. ¿Sí? Dominio, claramente todos los reales, porque todos los ángulos tienen algún valor para el seno. O sea, no hay ningún ángulo que no tenga ningún seno, así que x puede tomar acá cualquier valor real. Imagen de esta función es el intervalo que va de -1 a 1 inclusive, ya sabemos por qué. Sabemos que el seno de un ángulo siempre se ubica entre -1 y 1. Período, es esto que dije. Cuando queremos calcular el periodo de una función periódica, es cada cuánto se repite la cosa. Bueno, se repite cada 2pi, se repite cada un giro. ¿Sí? Es la amplitud, digamos, que tiene esa parte del gráfico que se replica, ¿sí?, continuamente. A lo ancho mide 2pi. Ahora, el resto de los aspectos que vienen ahora, por ejemplo, conjunto de ceros, las raíces, por ejemplo. Yo quiero contar las raíces de esta función. ¿Cuántas raíces tiene esta función? ¿Aló? No son infinitas. Las raíces, ¿no? Infinitas. Infinitas. Si se fijan la Ah, gráfica, intersecta al eje X infinitas veces. Nosotros acá estamos viendo en este pedazo de función 4, pero esto, como se repite, va a haber infinitas raíces. Entonces, si queremos expresar todas las raíces de la función esta, bueno, hay que hacer una notación un poco molesta para
no podemos ponerlas entre llaves porque son infinitas. Hay que usar una notación por comprensión que no me interesa ahora. Entonces lo que vamos a hacer para evitar esa molestia de que hay infinitas raíces, hay infinitos máximos, hay infinitos intervalos de crecimiento, etc., es limitar lo que sigue del estudio, lo voy a limitar a el primer giro. O sea, todos los ítems que voy a poner ahora es como si me olvidara de toda esta parte de la gráfica, que ya considero como que no está más, y toda esta parte de la gráfica. Y me voy a enfocar solamente en este pedacito. Como la función es periódica, yo sé que después todo eso se replica. Entonces, si yo tengo un buen análisis de este primer periodo, por así decirlo, puedo imaginarme cómo sigue la cosa porque la gráfica, insisto, se replica. En ese entonces primer giro, desde 0 inclusive hasta 2pi, si tenemos que pensar en las raíces, bueno, claramente son 0 y pi. Si tenemos que pensar en el conjunto de positividad, por ejemplo, donde la función es positiva y es desde 0 hasta pi, me estoy refiriendo a toda esta parte donde la gráfica está por encima del eje X. Entonces ahí la función es positiva y eso ocurre entre 0 y pi. Si tenemos que pensar en la negatividad, va a ser entre pi y 2pi, es decir, toda esta parte del eje X, donde la función es negativa, porque está por debajo. Si tenemos que pensar en el crecimiento, sería de 0 a pi sobre 2, es decir, en este sector la función es creciente, hasta acá. Y también es creciente de 3 medios pi a 2pi, es decir, en este sector de acá. Recuérdense que una función creciente es aquella que sube cuando la recorremos de izquierda a derecha. Y si tenemos que pensar en el decrecimiento, es en esta franja central, entre pi sobre 2 y 3 medios pi, es decir, en toda esta parte de acá la función está descendiendo, está bajando, por eso es decreciente. Todos estos aspectos, acuérdense que se miden respecto del eje X, y todas las referencias que pongo son del eje X. Colau, perdón. Sí. ¿Por qué no pusiste 2pi como raíz también? Porque fíjate que estoy haciendo un estudio en un intervalo que no incluye a 2pi, desde 0 a 2pi abierto. Bien. Porque ya es como que el 2pi ya sería congruente con el 0 del segundo giro. Bien. Estaría parado en el segundo giro. Bien. Máximo, claramente tenemos un puntito máximo acá, un valor donde la función toma, un valor de x donde la función toma el valor más grande, que es en x igual pi sobre 2. Sabemos que ahí el seno es máximo, y vale 1, por supuesto, y un mínimo en acá, donde el seno toma el valor mínimo, que es menos 1, y es en 3 medios pi. ¿Sí? Bueno, voy a borrar todos estos garabatos. Y ahí tenemos entonces hecha una radiografía de esta función, que es la función y igual seno de x. Bueno, acá les voy a proponer algo un poquito distinto a lo habitual. Vamos a hacer lo mismo con el coseno, pero no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, vamos a interrumpir un rato la reunión, son 10:25, para no quedarnos conectados al cohete, no tiene sentido. La idea es que hagan lo mismo, es decir, yo acá les presento, les dejo en blanco el sistema de ejes para que ustedes lo pasen en todo caso en una hoja, con la escala correspondiente y todo, y después usando la calculadora o usando la circunferencia trigonométrica, ambas cosas están disponibles en el campus, van armándose esta tablita de valores para ir construyendo de a poco la gráfica del coseno. Por supuesto que el que quiere cortar camino y poner igual coseno de x en Google, se aparece el gráfico, se pierde absolutamente el sentido de lo que yo quiero que vean, ¿sí? Quiero que lo descubran ustedes, no que lo hayan ya hecho. Pero bueno, eso lo dejo en manos de cada uno. Son 25. Para que no haya apuro, nos encontramos de vuelta 11 menos 10, ¿sí? O sea, en 25 minutos. Así tienen tiempo de armarlo bien. Armen el gráfico y hagan el estudio que hice yo. Les voy a dejar para que saquen una foto con el celu o una captura de pantalla o algo, de última la mandan al grupo, o la mando yo, espera. Les voy a sacar una foto a esto como para que lo usen de referencia cuando tengan que hacer sobre todo el estudio para que no se les escape ningún ítem. Ahí está.
Lo mismo que yo hice con el seno, lo hacen con el coseno. Listo, chicos, nos vemos entonces menos 10. Pero Dale, qué chau, chi. Chau, chau.